El tema que voy a conversar hoy día con ustedes es sobre los pilares de la modernización en el Estado. Ahí tienen mi correo institucional y estoy seguro que varios de ustedes nos hemos encontrado, sea presencialmente en alguna capacitación o sea virtualmente con las aulas regionales y las aulas digitales. Muy bien. Entonces, el contenido de esta conferencia, que va a durar en promedio 45 a 50 minutos, y vamos a iniciar entonces con algunos conceptos, y algunos conceptos que nos ayuden a entender cómo está organizada el Estado peruano, ¿no? Esto, si bien es cierto, es algo básico, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y créanme, a lo largo de los 8 o 9 años que la escuela ha ido a todo el Perú, ha habido hasta inclusive autoridades que no tenían claro este modelo constitucional o esa estructura del Estado. Y bueno, y lo vemos también a diario como muchas autoridades, padres de la patria, etcétera, tienen dificultades en entender que hay 3 niveles de gobierno, y cada uno con sus respectivas competencias: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, que son las municipalidades provinciales y distritales. El gobierno nacional, que es uno solo, con los ministerios, con el despacho presidencial, los gobiernos regionales por cada departamento y los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, que son alrededor de 1.800, ¿no? Municipalidades. Hay 3 poderes del Estado: el ejecutivo, legislativo y judicial, que son poderes autónomos, y hay 10 organismos constitucionalmente autónomos, que no dependen de ningún nivel de gobierno ni ningún poder del Estado. Dentro del gobierno nacional se encuentran los ministerios, y cada uno de estos ministerios dirige un sector. Son los sectores que buscan el desarrollo del Estado. Y los vemos aquí, y cada uno de ellos corresponde también a un ministerio. Y los 10 organismos constitucionalmente autónomos, que, como su nombre lo dice, son completamente autónomos y están a cargo de una función específica. Entre los que conocemos son la Junta Nacional de Justicia, que hace 4 años ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional. Ahora que vienen las elecciones, tener en cuenta el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no? El Ministerio Público, Contraloría, el Banco Central de Reserva, Defensoría del Pueblo, RENIEC y la SBS, Superintendencia de Banca Externa. Y esto surgió en los años 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de poder independizar ciertas funciones claves del Estado. Pero además, entender que el Estado es unitario y descentralizado. Es unitario porque es un solo poder, el del Estado, que entrega el gobierno nacional parcialmente a los niveles de gobierno, sean estos regionales, locales, para que puedan atender las diferentes necesidades de los ciudadanos. Hay una asignación de poder. Además, es un Estado desconcentrado. ¿Por qué? Porque ejerce el poder del gobierno nacional encargando a otros niveles de gobierno o entes nacionales que lo ejercen en otros niveles territoriales. O sea, además de los gobiernos regionales, gobiernos municipales, tenemos, por ejemplo, algunas instituciones que se encuentran en los departamentos del país, por ejemplo, Contraloría, oficinas de Contraloría, las oficinas de fiscalizadoras como CITEL, por ejemplo, están a lo largo de todo el país, migraciones, y así podemos ir viendo RENIEC, ¿no? Que están en todo el país. Entonces está desconcentrado también. Y descentralizado porque hay una cuota de ejercicio de poder y de designación y elección de autoridades. Precisamente este domingo se va a elegir autoridades a nivel nacional, pero por cada región, por cada provincia, por cada distrito. Van a elegir a las autoridades. Entonces hay una descentralización. En otros países existe, como el caso de Brasil, para tomar un país cerca, o de México, existen estados federados, ¿no? El Estado federal, que sí son autónomos en el ejercicio de poder. Pero es así como se encuentra distribuido el Estado. Pero no es que sean aislados, al contrario, interactúan. Interactúan los diferentes niveles de gobierno con los diferentes niveles regionales, niveles locales, a través de los sistemas administrativos y sistemas funcionales. Y hay una relación también mandatoria en el caso del tema de las políticas a implementar en todo el país. Y hay competencias nacionales, competencias regionales, competencias locales. Y hay coordinación. Entonces, es un sistema. El Estado representa un sistema donde hay una interacción de los niveles de gobierno, los poderes del Estado y los organismos autónomos constitucionales. Dicho esto, y basado en ello, es importante también entender que cuando hablamos que tal ley, tal decreto o tal reforma
se aplica en el ámbito de la gestión pública. El término ámbito de la gestión pública implica los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos. Por ejemplo, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, los sistemas administrativos son de obligatoriedad su implementación en el ámbito de la gestión pública. Es decir, en los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno y en los organismos autónomos. ¿Sí? Entonces, esos son términos esenciales que se deben de tomar en cuenta. Dicho esto, los sistemas de administración pública son sistemas que buscan un eje de coherencia en la actividad estatal, un uso adecuado de los recursos. Y hay dos tipos de sistemas funcionales y sistemas administrativos. Pero, ¿qué es un sistema? Son un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos en los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Repito, los sistemas administrativos, lo dije hace un momento, es de aplicación en todo el ámbito de la gestión pública. Los sistemas funcionales es de acuerdo al sector y de acuerdo a las competencias para implementar dicho sistema funcional. Entonces, hay dos tipos de sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. En los sistemas funcionales, busca asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todos o varias entidades del Estado. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas de Estado, como es el caso de la modernización de la gestión pública, la modernización del Estado, que es el tema de la conferencia. Hay políticas de gobierno, según cada gobierno hay algunas políticas adoptadas por el gobierno y que se priorizan, se implementan. Hay políticas concertadas. ¿Sí? La diferencia está que, por ejemplo, una política de Estado, sea el gobierno que entre, tiene que cumplir la implementación de esa política de Estado. Una política de gobierno depende, según el gobierno, a qué prioridad le da el gobierno para solucionar un problema en la ciudad. Hay de diferentes materias, agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, etc. Por ejemplo, el sistema de defensa civil, el sistema de salud, el SIS, el sistema educativo, sistemas productivos, el sistema, ahora poco se ha creado el sistema de transformación digital. Dado este ciclo de conferencias, hay un sistema de transformación digital que se ha creado. Y los sistemas administrativos son los que buscan regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública de manera eficaz y eficiente, es decir, cumpliendo los objetivos, pero de la mejor manera posible, optimizando los recursos, utilizando los recursos de una manera adecuada. Y en este caso, los sistemas administrativos y como en los sistemas funcionales, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de estos sistemas, con excepción del Sistema Nacional de Control. Previo al inicio de la conferencia, ustedes hicieron una dinámica de asociar los entes rectores con los sistemas administrativos. Uno de ellos es el Sistema Administrativo de Control, que está a cargo de la Contraloría General de la República. Bueno, este es un organismo autónomo. Ahora, en los sistemas funcionales son 17 actualmente y están relacionados, ¿no? Podemos verlo aquí rápidamente: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a cargo del Ministerio del Ambiente; el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también del Ministerio del Ambiente; el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a cargo de CERNAM; el Sistema Nacional de Información Ambiental, a cargo del Ministerio del Ambiente; el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a cargo de la OEFA; el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, SINAFOR, a cargo de CERFOR también; el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, a cargo de ANO, de la Autoridad Nacional del Agua; el Sistema Nacional para la Calidad, el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL; el Sistema Nacional de Acuicultura; el Sistema Nacional de Parques Industriales, de Defensa Nacional, de Archivos, de Museos del Estado, de Bibliotecas, de Demarcación Territorial, de Transformación Digital, el que les comenté, y de Ciencias, Tecnología e Innovación. Es uno de los últimos que se ha creado, a cargo del CONCITEC. Entonces son los 17 sistemas funcionales. Seguimos todavía acá: el SINAGER, el SINA, el Sistema Integrado de Protección del Consumidor, el Sistema Nacional de Estadística, y como ven hay 33 sistemas funcionales.
Estos sistemas funcionales, como les digo, dependen de un sector, son creados para implementar una política de Estado, una política pública, una política concertada. Por ejemplo, tenemos acá el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el SINAPEDIS, de CONADIS. El Sistema de Atención Integral al Niño y al Adolescente, el Sistema Nacional de Voluntariado. Hablamos de 33 sistemas funcionales. Y como hay sistemas funcionales, también hay sistemas administrativos que lo ejerce el Poder Ejecutivo como rectoría. ¿Cuáles son las funciones de los entes rectores del sistema administrativo? El de programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de este proceso del sistema administrativo. Expedir normas, mantener actualizada y sistematizada esa normatividad, emitir opinión vinculante en materia del sistema, capacitar y difundir la normatividad del sistema en la administración pública, llevar registros y producir información de manera actualizada, supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos, promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos del sistema administrativo y las que señale la ley es correcta. Pero entonces, ¿cuáles son los sistemas administrativos? Son 11 sistemas administrativos y vemos aquí con sus respectivos entes rectores. La gestión de recursos humanos a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. ¿Okay? Entonces ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque este sistema, al ser sistema administrativo, es de obligatoria implementación en todo el ámbito de la gestión pública. 3 niveles de gobierno, los 3 poderes del Estado, los organismos autónomos, porque ve el tema de las políticas de recursos humanos, la implementación y trabaja con las oficinas de recursos humanos. Abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad e inversión pública, ¿no? Son sistemas administrativos cuyo ente rector es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. El planeamiento estratégico, a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. La defensa judicial del Estado, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El sistema de control, a cargo de la Contraloría. Y el sistema de modernización de la gestión pública. Es un sistema administrativo. Era una política de Estado y se convirtió en un sistema administrativo a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Es precisamente la conferencia de hoy que se centra en esta política de modernización en sus pilares de modernización. Y estos entes rectores buscan implementar obligatoriamente en todo el ámbito de la gestión pública. ¿Por qué es necesario entender lo que hemos visto anteriormente? Porque hasta lo que se ha construido, se ha estructurado, existe una serie de problemáticas. Un bajo desempeño del Estado, una desconfianza e insatisfacción ciudadana, o una serie de problemas en la cual lo que menos importa muchas veces, o se ha presentado muchas veces, lo que está alejado es la obtención de resultados para el ciudadano. No hay un alineamiento entre lo planificado y lo presupuestado. Falta infraestructura o débil infraestructura, equipamiento, logística, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Como ha habido serios problemas por esta deficiencia, esta carencia de infraestructura, de salud, por ejemplo. Hay inadecuadas políticas y gestión de recursos humanos, ¿sí? Y lo sabemos, hay varios regímenes laborales, hay una serie de negociaciones colectivas y situaciones de conflictos en cuanto al tema de regímenes laborales. Hay una carencia de sistemas y métodos de gestión de información que hace de que no aprenda la organización, ¿no? De que entra una nueva autoridad, entra un nuevo equipo y empieza de cero. No hay una gestión de conocimiento que permita entender y que tenga la institución con información que permita tomar decisiones ya con problemas estructurados, con problemas documentados. Ahora que va a haber nuevas elecciones, esperemos que el problema sea menor, pero normalmente sucede de que nueva autoridad, nuevos equipos de trabajo, ¿no? Rotación de personal y empiezan de cero. Y eso no debería ser así, ¿no? Por esta falencia. También el hecho de que no hay un seguimiento y evaluación de resultados e impactos esperados, porque lo que se busca es qué resultado da cada gestión que se desarrolla hacia el ciudadano. No se ve como una mirada de proceso de producción, es decir, toda entidad pública genera un producto, sea un bien o un servicio hacia la ciudadanía. Pero cuando este producto generado es ineficiente, no satisface la necesidad del ciudadano. Algo importante también, no hay una articulación
entre los niveles de gobierno, entre los diversos sectores, entre los sistemas que hemos visto funcionales, entre los sistemas administrativos. Entonces, hay una débil articulación y un inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones o algunas obsoletas. No se han actualizado los organigramas, los manuales de procesos, etc. Entonces, se genera un problema que se mira a sí mismo la administración pública y no hacia el ciudadano. Es por ello que surgió la necesidad de modernizar el Estado. Surgió la necesidad de establecer la política nacional de modernización del Estado. Y fíjense, esta política de Estado, como ley, fue dada el año 2002, o sea, hace 20 años. Recién en el 2013 se aprueba el reglamento de esta política de modernización a través del Decreto Supremo 004. Y ahí es donde se habla de que esta política de Estado, que luego se convierte en un sistema administrativo, como lo hemos visto, tiene 5 pilares, 3 ejes transversales y una plataforma de gestión del cambio, ¿no? Y esta política fue dada como una política de modernización al 2021. Ya estamos 2022, ha pasado un año, ¿no? ¿Qué tanto de estos pilares se ha cumplido, se ha implementado, ¿no? Brevemente les voy a describir y vamos a ver de que todavía hay mucho por hacer. Y terminando la última parte de la conferencia, vamos a ver que ha habido la necesidad de actualizar esta política de modernización al 2030. Entonces, el primer pilar habla de que toda política pública tiene que estar alineado con los planes estratégicos sectoriales, institucionales y los planes operativos de las instituciones, sean estas anuales, multianuales. Y va más allá. Cada actividad, cada tarea establecida en las instituciones públicas tienen que estar alineadas y tienen que cumplir una política pública. Es más, cada una de las funciones que tenemos nosotros como servidores públicos contribuye al cumplimiento de una política pública. ¿Por qué? Porque estas tareas, estas actividades están alineadas a un plan operativo, el plan operativo a un plan estratégico y el plan estratégico a una política pública. Todo tiene que tener una coherencia y un alineamiento, ¿no? Nada es aislado. Pero además, en este primer pilar se fomenta la necesidad de diseñar políticas públicas, uno, que tomen la realidad, las verdaderas necesidades de la sociedad. Tomen de referencia también los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron dados por la ONU, el Organismo de las Naciones Unidas, el año 2015, hace 7 años, para que se puedan cumplir estos objetivos como recomendación a todas las administraciones públicas del mundo al 2030. Objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? O objetivos de desarrollo al 2030. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan solucionar los principales problemas de la humanidad: pobreza, contaminación ambiental, implementación de tecnologías, ¿no? Recursos abiertos, etc. Entonces, este primer pilar busca fomentar y desarrollar una coherencia, un alineamiento de ellos. Está a cargo del Centro de Planeamiento, del CEPLAN. Esto se relaciona directamente con proyectos y planes y programas de inversión. Programas de inversión para resultados. ¿Por qué se habla de un presupuesto para resultados? Porque se asigna presupuesto a estos programas siempre y cuando tengan como objetivo generar un impacto positivo o generar un efecto en la solución de un problema determinado en la sociedad. Presupuesto para resultados. Esto hace 6 años atrás se hablaba del Sistema Nacional de Inversión Pública y ahora es InvierteP, a cargo del MEF, y hay una serie de programas presupuestales que buscan como objetivo pues generar un efecto, un resultado hacia la ciudadanía. Y tiene como coherencia una cadena de valor público, es decir, un nivel de satisfacción en el servicio público que se le da a la ciudadanía y basado en el cumplimiento de estas políticas públicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos estos pilares están asociados, están interactuando. El tercer pilar habla de la necesidad de implementar la gestión por procesos en toda institución pública. Hay una norma técnica que ha salido en 2018 para la implementación de la gestión por procesos. Muchas instituciones están en pleno proceso de implementación, con su mapa de procesos, su documentación de procesos, su mejora de procesos, pero es un cambio de gestión, un cambio cultural. Más allá de cumplir esta norma técnica, es un cambio de manera de gestionar. ¿Por qué? Porque con la gestión de procesos se concentra el esfuerzo en ver el resultado,
en ver el impacto, en ver el producto, el bien o servicio que se genera hacia la ciudadanía, el servicio público, el bien que se genera hacia el ciudadano, en base a sus necesidades. Se busca una simplificación administrativa, que esto está ya también desde el año 2008-2009, fomentando la necesidad de simplificar los procedimientos, los trámites. Es más, hoy día se habla desde hace 4 o 5 años atrás, de la análisis de calidad regulatoria. Esto quiere decir que toda institución tiene que tener un marco de calidad regulatoria, un marco normativo que asegure una constante simplificación en sus procesos administrativos, ¿no? Algunos ejemplos evidentes ha sido, por ejemplo, en Indecopi, con el registro de las marcas, que antes demoraban semanas y ahora se hacen virtualmente y en cuestión de días, ¿no? 2, 3 días, registro de marca. Y la necesidad de fortalecer las organizaciones, una organización institucional que cumpla con lo establecido por la organización y no por lo que decida, la autoridad respectiva de paso, ¿no? Entonces tiene que estar fortalecida la institución. Hoy en día que vivimos alta rotación de autoridades, de ministros, de gerentes, de directivos, se necesita no perder la brújula, el derrotero de una organización institucional que cumpla con sus funciones. El ente rector encargado de este tercer pilar es la Secretaría de Gestión Pública de la PCE. El cuarto pilar habla de la necesidad de implementar un servicio civil meritocrático, transparente, idóneo, íntegro. Es decir, que asuma los puestos las personas que cumplan las competencias, el perfil del puesto. Y cuando hablamos de competencias, no es solo el conocimiento, no es solo que tenga el grado, el título, es una parte, la parte cognitiva, la parte conocimiento, pero y también cuando hablamos de competencia es que cumplan con habilidades, con conductas, con destrezas, con un desempeño ético íntegro en el puesto, ¿no? Idóneo, la idoneidad en el puesto. Este servicio civil meritocrático busca implementar una gestión de desempeño para medir el rendimiento de los servidores públicos y cómo contribuyes a través de su función al cumplimiento de los objetivos de la institución. Se habla ahí también de la necesidad de la reforma del servicio civil, que es una de las reformas, digamos, más ambiciosas en los últimos años y que, somos conscientes todos, ha habido un retraso en su implementación y está haciendo una reestructuración y un cambio en ello. El ente rector de este servicio civil meritocrático está a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Un punto importante aquí. Una cosa es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que lo vimos hace un momento y que es obligatorio para todas las instituciones del Estado, y otra es la reforma dentro del servicio civil meritocrático, la reforma del servicio civil, que es una ley de régimen laboral que consiste en un cambio estructural en las instituciones y no en todas. Pero bueno, el servicio civil meritocrático involucra todo lo que hemos hablado, ¿no? Gestión del rendimiento, idoneidad, perfiles de puestos, ética, integridad, etc. El quinto pilar habla de la necesidad de implementar sistemas de información en todas las entidades del Estado. Es decir, no software, es solo una parte. Sistemas de información involucra tecnología, organización, administración. Un equilibrio entre personas capacitadas con competencias digitales, tecnologías que cumplan con el apoyo a la administración pública y un marco normativo que ayude a fomentar ello. ¿Okay? Y la necesidad de hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de todo lo que se haga en el Estado. No estamos acostumbrados, pero se necesita hacer un seguimiento, o sea, cambiar esa estructura de gestión pública tradicional en la cual nos centramos en que ya hice mi función, ya hice mi tarea, bueno, no sé qué siga, ya vaya a la otra área, vaya a la otra oficina. No, hoy en día se contribuye a un resultado final, a un bien o servicio hacia el ciudadano. Y la labor que se hace en un área, la labor que hace un servidor público contribuye a ese todo, a ese resultado final. Pero para ello se necesita hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación si realmente es eficiente ese resultado hacia el ciudadano. Es un proceso de cambio. Por eso es importante también, todos los pilares son importantes y algunos
son necesarios implementarlos en todas las instituciones. Y en la gestión del conocimiento, como les comenté, la necesidad de aprovechar ese conocimiento individual que tienen las personas, el conocimiento tácito, ese conocimiento necesita ser expresado, el conocimiento individual expreso, sociabilizado, que se adquiere y luego ese conocimiento individual de cada uno de los integrantes a un conocimiento grupal, el conocimiento grupal tácito, que da la base para la cultura organizacional en una institución. Y ese conocimiento grupal tácito se expresa, se sociabiliza, se convierte en conocimiento grupal expreso. Y eso es lo que da el tema de las buenas prácticas, del benchmarking, de comparar una buena práctica y ver su réplica en otra institución en base a la realidad que ellos tengan. Entonces, es importante también este quinto pilar y está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Y como ven, todos están relacionados. Además de estos pilares, existen 3 ejes transversales. El gobierno abierto, que se centra en la necesidad de fomentar la participación ciudadana, los datos abiertos, la ética e integridad y la gestión de rendimiento, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas en la gestión pública. ¿Qué problemas ha tenido una autoridad, una gestión? ¿Qué inconvenientes? Es fase de la transparencia, es fase de que el gobierno esté abierto a la ciudadanía. Esto todavía está incipiente en nuestro país, se están dando esfuerzos como la ley de transparencia, el Open Data, la plataforma de acceso a la información, pero hay que avanzar más en el tema de rendición de cuentas, por ejemplo, en el tema de ética e integridad. Y esto es transparente a todos los pilares, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Luego, el otro eje habla de la necesidad de implementar las tecnologías de información en la gestión pública como soporte a dicha gestión, el gobierno electrónico, ¿no? El uso de las tecnologías en la gestión pública. Ahora, este concepto de gobierno electrónico tiene ya más de 25 años. Lo que hoy día se habla es sobre el gobierno digital. Entonces, hay que entender que hay una fase de conversión, de evolución, de gobierno electrónico a gobierno digital. Estamos en la etapa de transformación digital. Tan así que el ente rector, hasta hace 5 años, era ONGI, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Información. Y luego fue actualizado y convertido a la Secretaría de Gestión y Transformación Digital. Así se llama hoy en día, SECDI. Desde octubre del año pasado se llama SECDI, encargado de implementar el gobierno electrónico, el gobierno digital, la transformación digital, que es parte de los temas que ustedes van a ver a lo largo de este ciclo de conferencias. Y el tercer eje transversal, igual de importante que todos los demás, es la articulación institucional, que articulen, ¿no?, los sistemas administrativos, que articulen los sistemas funcionales, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos. Tiene que haber una articulación. La parte de las causas de la mayoría de conflictos sociales que hay en nuestro país es por esa falta de articulación, lamentablemente. Ahora, estamos hablando aquí de muchos conceptos que en algunos casos son nuevos, de una gestión pública a una gestión moderna. Es por eso la necesidad de entender que hay un proceso de gestión del cambio, de salir de la clásica gestión del estado de confort a superar el miedo, el temor, a superar el miedo a lo desconocido, a una nueva forma de gestionar, de entender que hay variables que impactan en la gestión pública. Por ejemplo, el tema generacional, ¿no? Los centennials, los millennials versus la generación X, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Esto tiene mucho que ver porque los ciudadanos de hoy, los ciudadanos digitales, buscan servicios digitales, buscan comunicarse en las redes, ¿no? Todo es servicio digital. Entonces, ¿está preparado el Estado para eso, para ese cambio? O la variable política. Hoy en día sabemos muy bien que la coyuntura política impacta mucho en la gestión pública. El tema de corrupción también, ¿no? Se agrega una serie de controles cada vez más. Entonces, hay un cambio constante. El tema climatológico, ¿no? El cambio climatológico, y cada vez hay más friajes, ¿no? Lima, por ejemplo, los que estamos en Lima, después de hace 8 o 10 años hemos tenido un invierno más frío que de costumbre. En las zonas de la selva, los que están conectados en Ucayali y Tingo María pueden dar fe de que cada vez hay más friajes en su zona, ¿no? Y así, o heladas en las zonas andinas. En fin, el tema climatológico también impacta en toda la gestión pública. Y así, hay diferentes variables que tenemos que tomar en cuenta, que hacen de que hoy en día la gestión pública es dinámica.
Todo esto es una política de Estado. Y para ello vamos a enfatizar en los pilares rápidamente, en el tiempo que nos queda. El primer pilar habla precisamente de lo que les digo, de un alineamiento aplicable por igual a todas las entidades del Estado, sean gobiernos regionales, locales, ministerios o organismos públicos. Que las políticas públicas nacionales, que son las que integran y dan coherencia a toda la acción del Estado, deben de reflejar esos objetivos de los planes sectoriales de desarrollo concertado, estratégicos y operativos. Que los planeamientos de desarrollo concertado entre diversos sectores, diferentes áreas, deben articular, ¿no? Y que deben ser actores claves de la región para orientar el proceso de desarrollo. Debe de articular objetivos de desarrollo territorial, los niveles del Estado y los distintos planes estratégicos. El planeamiento estratégico y el planeamiento operativo están articulados entre sí, con los planes de otras entidades a través de las políticas públicas nacionales. Entonces tiene que haber un alineamiento, ¿no? En eso consiste el primer pilar. El segundo pilar, como bien les mencioné, es que apoya la reforma del sistema presupuestal que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas, orientado, haciendo énfasis a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión. Una mayor articulación del presupuesto con políticas públicas y prioridades nacionales, ¿no? Por eso es que se ve ahí un tema de resultados, que esté orientado a resultados. De un enfoque de asignación de recursos a un enfoque de productos y resultados. ¿Okay? Ya no solo la gestión pública tradicional que ve el producto, sino a resultados, cómo impacta en la ciudadanía, qué efectos genera. Y el programa presupuestal con enfoque de resultados es una herramienta de priorización y de transparencia para identificar primero la población objetivo de cada programa y después vincularla con los resultados. O sea, ver qué está mejorando. El tercer pilar, como bien les dije, es una implementación de la gestión por resultados a partir de implementar primero la gestión por procesos en las entidades. Repito, hay una norma técnica para ello, ¿no? Y se prioriza el plan estratégico institucional, competencias y componentes con los programas presupuestales. Entonces, hay un alineamiento. Y estos esfuerzos en la administración pública se centran en una estructura organizacional formal, donde es necesario tener en cuenta la existencia de estamentos básicos, de mecanismos de coordinación, de criterios de diseño y de temas contingentes, los cambios, la gestión del cambio, el entorno político, económico, social, etc. El cuarto pilar son medidas para articular y gestionar a los servidores públicos a través de objetivos centrales de una reforma que ha propuesto servir. Establecer un sistema de derechos y deberes. Contar con un personal idóneo para el cumplimiento de objetivos institucionales, ¿no? La idoneidad, ¿no? Precisamente ha habido una supervisión en los gobiernos regionales para ver si los gerentes generales y los gerentes sectoriales y los gerentes municipales cumplen con el perfil del puesto. Y fortalecer la institucionalización del sistema de gestión de personas. A través de Servir, quien formula la política del sistema, ejerce rectoría y resuelve controversias, y las oficinas de recursos humanos, clave, porque ellos son los responsables de implementar en cada institución del Estado, en cada nivel de gobierno, en cada organismo autónomo, estas normas, principios y métodos del servicio civil meritocrático. El quinto pilar habla de un proceso de sistema de información para recoger, organizar y analizar datos, para convertirlos en información útil. ¿Para qué? Para cumplir una de las principales funciones que se hace en el Estado, tomar decisiones. Es mejor tomar decisiones cuando se tiene la mayoría de información posible. Se puede tomar una decisión adecuada. Pero muchas veces en el Estado tomamos decisiones de manera semiestructurada, es decir, con información parcial. No tenemos toda la información. O peor aún, tenemos que tomar decisiones no estructuradas, que es sin contar con información alguna, tomar decisión por algo nuevo. Lo vimos a comienzos del 2020 con la pandemia, era algo nuevo, nunca antes efectuado en el mundo. Y se tuvieron que tomar decisiones en la administración pública y no se contaba con un sistema de información, ¿no? Por eso la importancia de ello. Es la necesidad de un seguimiento, monitoreo, de un proceso organizado para verificar si la gestión que se hace, la actividad, la secuencia, se está cumpliendo en base a lo previsto, en el tiempo determinado. Y la evaluación como proceso que busca determinar cambios. Una evaluación de impacto, por ejemplo, se está dando mucho empuje hoy en día a ello, comparando el estado inicial frente al estado final.
¿no? El cómo parte y cómo culmina, luego de implementar o de hacer una gestión. Y permitir identificar, analizar y compartir conocimiento disponible sobre la gestión y sus resultados, como parte de la gestión del conocimiento. Entonces, son los 5 pilares que hemos enfatizado. Ok, decíamos que los ejes transversales son el gobierno electrónico, que es el uso de las tecnologías en la administración pública para mejorar la información y servicios ofrecidos a los ciudadanos. El gobierno abierto, que habla de la participación ciudadana, del acceso del ciudadano, de una información confiable, objetiva a lo largo del tiempo. Y la articulación institucional en un Estado unitario y descentralizado que se requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno. Pero todo ello está en constante articulación y se necesita no solo que el Estado esté llevando a cabo este impulso de la modernización del Estado. Hay un espacio de desenvolvimiento con la sociedad civil, con la cooperación internacional, ¿no? Ahora que estoy ya un año un poco más en el área de cooperación internacional, es interesante cómo muchos países del mundo y muchas cooperaciones internacionales están interesados en apoyar las reformas, en apoyar una serie de cambios en la gestión pública, y es cuestión de aprovechar, ¿no? Y no es un tema financiero, es un tema de ayudar a fortalecer capacidades, ayudar a diseñar herramientas desde los propios servidores públicos conocedores de la problemática que sean usados posteriormente para mejorar las situaciones o lo que no se ha podido todavía impulsar. Además, esta articulación implica a nivel gobierno nacional, gobierno regional, las regiones, ¿okay? Y los gobiernos locales. Por ejemplo, un tema del Ministerio de Salud, las direcciones regionales de salud, la participación de las municipalidades, el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, Provías descentralizado, y así, ¿no? Podemos ir viendo la necesidad de que exista una articulación. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el Estado esté presente en todas las regiones del país. Y además, entender de que hay una sinergia en esta implementación. Los sistemas administrativos que regulan la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, los sistemas funcionales, que son responsables de analizar, diseñar, debatir, aprobar, difundir, implementar, monitorear, supervisar y controlar estas políticas nacionales, y los gobiernos descentralizados y entidades públicas en general que buscan cumplir precisamente todos estos sistemas administrativos, estos sistemas funcionales, estas políticas, normas, lineamientos dictados por los sistemas y las diferentes articulaciones, los ejes transversales. Es parte de una sinergia que debe existir. Y hay objetivos estratégicos para la implementación de estas políticas. Estamos hablando de, vemos aquí 9, 13 objetivos estratégicos que buscan implementar estos pilares de la modernización. Y el último 14, que habla de articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en funciones, tamaño y capacidad. La realidad. Sin embargo, hemos visto pues que llegó el 2021, ya estamos en el 2022, y varios de estos pilares, varios de estos ejes transversales no han sido implementados en un alto porcentaje. Entonces, hace un mes ha salido publicado, hace 2, 3 semanas ha salido publicado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Y toma estos pilares que se han mencionado hace un momento, pero actualizándolos a las principales problemáticas que se ven. Se parte de un problema público, bienes y servicios y regulaciones que no responden a expectativas y necesidades de las personas y no responde a la creación de valor público. La creación de valor público es el nivel de utilidad que un servicio público le da al ser recibido por el ciudadano. Es decir, el ciudadano decide si es útil o no el servicio público que está recibiendo, si tiene valor o no el servicio público que está recibiendo, si está satisfaciendo su necesidad. Ese es valor público. Entonces, el problema actual, y lo sabemos
muchos de los casos es que no responden estos bienes, servicios y regulaciones que dan las instituciones públicas a las expectativas y necesidades de las personas. Y se parte de este enunciado en efectos. Habla de efectos, habla de causas directas y de causas indirectas. No las vamos a leer todas, está en el material complementario y está en la PPT, pero sí resaltar que los efectos que ocasiona es que las personas no acceden de forma oportuna a servicios básicos y las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, no se puede avanzar. Lo vemos ahorita, por ejemplo, con el tema de migraciones. Por ejemplo, yo desde abril tuve que sacar cita para sacar mi pasaporte, renovar mi pasaporte, pero en provincia, porque en Lima recién me daban a fines de año. Ahorita, por ejemplo, no hay citas para alguien nuevo. Recién están adelantando citas, pero todavía está en plena composición. Pues solo para darles un ejemplo. Entonces, hay servicios de que no se están cumpliendo. Y bueno, se determinan causas directas e indirectas. Entre las directas, inadecuado diseño de políticas públicas, o sea, es real esto, no se va a las regiones para ver las realidades que existen. ¿Okay? Hay inadecuadas estrategias, pueden estar las políticas, pero no hay las estrategias correctas para la implementación de las políticas públicas. O limitar capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, ¿no? Incluye eso, servidores públicos capacitados. Limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora. O sea, no hay un seguimiento si realmente se está cumpliendo con el objetivo trazado. E ineficiente apertura del Estado hacia las personas en las diferentes interacciones públicas. Más aún el tema cultural, interculturalidad, el tema de discapacidad, ¿no? Hay mucho todavía por hacer ahí. ¿En qué consiste entonces esta modernización al 2030? De 5 nuevos pilares: la política pública y regulación, la estrategia de intervención, bienes y servicios, gestión interna y resultados. Y con ejes transversales de seguimiento, evaluación y mejora continua y un Estado abierto. Entonces, esa es, digamos, la política de modernización actualizada al 2030. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los principios de esa política de modernización al 2030? En el cumplimiento de los derechos humanos del ciudadano, un enfoque de derechos humanos, una gestión pública orientada al cumplimiento de los derechos humanos, que esté orientada a resultados, o sea, que exista un resultado que se busca que sea positivo. Y si es negativo, ¿cómo mejorar? La resiliencia, ¿no? Leí algunos comentarios de que hay muchos de estos pilares que se han mencionado que no se están cumpliendo o que no se ha avanzado. La reforma del servicio civil, por ejemplo, no se ha avanzado, ¿no? Por diferentes problemas, diferentes inconvenientes, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? El tema del nepotismo, el tema de la idoneidad, de que los puestos no son cubiertos sino a dedo por personas que no cumplen con el puesto, el perfil del puesto donde están asumiendo, pues se tiene que superar. No tenemos que desmotivarnos, ¿no? A eso se le llama la resiliencia, ¿no? Superar el fracaso para retomar y buscar cumplir eficientemente. Flexibilidad y agilidad, ¿no? Y hace 2 años tuvimos que cambiar del trabajo presencial al trabajo remoto. Parte de lo que Antonio mencionó hace un momento, ¿no? La capacitación virtual ha tenido una fuerza, aunque eso existía ya hace varios años atrás. Sin embargo, se ha tenido que adaptar el trabajo remoto, la mesa de partes digital, la mesa de partes virtual, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Y a responder a los cambios. La sostenibilidad ambiental, un punto importante, el manejo de la contaminación y una sostenibilidad ambiental, con el cero papel, por ejemplo, la oficina cero papel. La productividad, bienes y servicios adecuados. Que esto sea continuo, sea sostenible en el tiempo y que se vea de acuerdo a las realidades de cada región. La territorialidad es importante. No es lo mismo una política pública implementarla en Lima que en Ucayali, que en Pasco, que en Arequipa, que en Piura. Tiene que conocerse las realidades de las regiones. ¿Y qué se busca? Al 2030, contar con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Eso es lo que se busca. Situaciones futuras deseadas. Y hay objetivos prioritarios. Garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio.
Miren qué objetivo tan ambicioso. Esperemos que se tenga que lograr al 2030 y no llegue al 2030 y se tenga que actualizar. Y bueno, nos faltan 8 años para ello. Mejorar la gestión interna en las entidades públicas. Y cuando hablamos de mejorar la gestión interna, no solo es fortalecer capacidades, ¿no? Es reestructurar las organizaciones, el plano institucional. Fortalecer la mejora continua en el Estado, es decir, en constante evaluación, constante seguimiento para ver cómo mejorar el proceso, cómo mejorar el resultado hacia la ciudadanía. Garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas, o sea, transparencia, acceso a la información, buenas prácticas, lecciones aprendidas. Y a eso le llamo también con el tema de la resiliencia, que si bien es cierto hoy día no es muy transparente la gestión pública que estamos viendo en algunos casos, pues no perdamos la brújula, ¿no? Al contrario, sigamos impulsando de que se deba cumplir esto que técnicamente está establecido, pero que impacta en lo político. Tiene que haber un equilibrio en lo técnico y lo político. Y finalmente, indicarles de que dentro del material está justo esta política de modernización, los objetivos prioritarios, indicadores y lineamientos al 2030. Al 2030. Solo quiero mostrarles algunos de estos objetivos. A ver, más adelante. Está la base normativa, están los conceptos clave, las causas, el modelo conceptual, ¿no?, que les expliqué hace un momento, pero quiero mostrarles lo que ha salido publicado en el peruano. Bueno, acá están las alternativas de solución, ¿no? ¿Qué alternativas de solución? Contar con mecanismos para la construcción de políticas públicas, implementar el análisis de impacto regulatorio, potenciar y asegurar la implementación de mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial, promover la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios. Pero algo que quiero mostrarles ya para ir cerrando, por ejemplo, acá aparece objetivos prioritarios, indicadores y lineamientos. Logro esperado al 2030. Porcentaje de políticas nacionales aprobadas en el marco del reglamento que regula las políticas nacionales, 100%. Porcentaje de proyectos normativos de alcance general que aplican en su diseño instrumentos de gobernanza regulatoria, 100%. Porcentaje de presupuesto público asignado a programas presupuestales, 67.3%. Promedio ponderado del cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales en las entidades, 75%. Porcentaje de expedientes de trámites priorizados que incumplen el plazo legal, 8%. Bueno, la idea es que sea 0%, pero bueno, la previsión es que sea al 8%. Porcentaje de servidores civiles incorporados al régimen del servicio civil, 26%. ¿No? Entonces, ahí también hay un tema de conversación posterior. Porcentaje de servicios priorizados mejorados, 85%. Y así, porcentaje de personas que confían en el cumplimiento de los principios de gobierno abierto en las entidades públicas. Este más es un indicador cualitativo, ¿no? 47%. Lo ideal es que pase el 50%, pero bueno, hay un sustento técnico para ello. Número de puesto en el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción, 88. De 160 países estar en la mitad. Bueno, lo ideal está en los primeros puestos, pero... Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.